partido, especialmente, digamos, con respecto a aquellos que están en la política directamente o estamos, digamos, orbitando muy cerca, de qué es lo que pensábamos antes de esta fecha, ¿no? ¿Qué es lo que pensábamos que podía pasar? Y esa es una. Y por el otro lugar es tratar de entender algo que es muy, muy difícil porque podemos tener presunciones, no tenemos datos concretos. Entender que el voto, que una elección no se generan por una sola causa, ¿no? Hay muchas lecturas que se pueden hacer. En el primer sentido, en la primera análisis de eso, ¿qué esperábamos y qué ocurrió? Tenemos que decir que hay un primer impacto, porque yo creo que nadie pensaba que la cosa podía concluir como terminó, ¿no? Creo que eso es lo primero que hay que observar. De ninguno de los lados, si le podemos poner dos o varios lados, a la posibilidad de analizar, ¿no?, una elección de este tipo. Por otro lado, respecto a lo segundo, a aquello de que todo esto es multifactorial, yo creo que hay que hacer varias lecturas, hay que tratar de meterse en la complejidad. Lo ideal, y para eso tendrían que servir, por ejemplo, las encuestas preelectorales, lo que serían los focus group, los estudios cualitativos, es tratar de entender qué es lo que está residiendo en los distintos imaginarios colectivos, es decir, en aquello que está pasando por la mente de las personas y que podemos identificar que se va repitiendo en distintos casos. No tengo mucha pauta sobre eso, y lo que sí podemos tener algunas presunciones. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir de que hay varios factores, ¿no? Un primer factor creo que es el momento que vivimos muy particular, por ejemplo, desde lo económico. No debemos perder esa dimensión. No debemos perder la dimensión también de la crisis de representatividad, que no es nueva, pero que se va también profundizando en momentos difíciles como estos. No sé si en alguna entrevista que tuvimos antes, creo que lo hablé. Hay que entender bien el factor emocional del voto, la emocionalidad, las emociones, y sí, en muchos estudios cualitativos previos se puede entender que una de las emociones, si bien a nivel general de las neurociencias se habla del problema del miedo de la gente como una emoción que puede generar distintas situaciones. En este caso, te digo, creo que lo habíamos dicho, que aunque no sea directamente así, parece ser que la emoción más sensible de los argentinos es el bolsillo. Entonces el bolsillo también actúa muy importante en este tipo de procesos. Después hay otros análisis también para hacer. La baja participación, por ejemplo, en Salta, porque hablaron algunos de la baja participación a nivel general, ¿no?, nacional, pero yo estuve revisando y Salta fue un distrito donde fue bastante poca, ¿no?, la participación, sí, respecto incluso a la elección provincial de hace poco tiempo. 58%, ¿no? Claro, exactamente. Muy bajo. 58, 85, por ahí fluctuaba. Ajá. Supongamos 59%. Sí. Estamos unos puntos abajo de lo que fue la elección provincial. Pero hubieron distritos, incluso provincia de Buenos Aires, que fue un poco más alto, o bastante más alto. En otras jurisdicciones pasó el 70%. Entonces también nos tiene que llamar a la reflexión eso, ¿no? Entendiendo que también ahí hay varios factores, ¿no? El temor de la pandemia,
Temor que, por ejemplo, no he visto esta mañana en la primera jornada del trigo, donde vos frente a la plaza podías ver Claro. que no había distanciamiento social en absoluto y con mucha presencia de gente y de Ajá. peregrinos, más allá que se había sugerido que no haya peregrinaciones, pero yo he visto ya llegar gente, no sé si es de lugares muy lejanos. Pero, disculpa, Gustavo, vos lo atribuís al miedo al contagio de COVID, pero también podemos atribuirlo al desencanto de la gente ante las elecciones, en relación a la política, ¿verdad? Porque a mí me parece más cercano al desencanto con la política que al miedo al COVID. Esa es la crisis de representatividad que estamos viviendo, que no es nueva, ¿no? Esto viene antes, no tiene nada que ver con la pandemia, pero que sí se profundiza con la cuestión económica, ¿no? Claro. Con la caída sostenida de los ingresos reales, de los asalariados y también de los no asalariados, donde Así es. afecta, digamos, la marcha de la economía. Entonces son varios los factores, es una cuestión preocupante para el gobierno central, si bien en esta elección lo único que se eligió fueron los representantes de cada fuerza política que tenía 2 o más listas, pero de todas maneras funciona como un barómetro que te está claro, lo decíamos también en otros pasos, te cuentan las costillas, están contando las costillas 2 meses antes. Así Por es. eso te marca 2 cosas, te desnuda, pero por otro lado, al que lo desnuda, lo lleva a decir, muchachos, tenemos 2 meses para hacer algo. Ahora, el tema es que el otro tampoco se queda quieto. El otro también dirá, che, tenemos 2 meses para profundizar. Yo lo que veo es que me parece que los vientos hasta ahora corren más a favor de posturas opositoras que de posturas oficialistas, ¿no? Ahora, Gustavo, ¿vos crees que esto fue un voto castigo por un lado o, como decía, por ejemplo, él lo escuchaba a Zapata, que él decía que ellos se han constituido, que hay una fuerza binaria, es decir, que están los de centro izquierda, donde están agrupados peronismo, etcétera, kirchnerismo y afines, digamos, y están ellos, ¿no es cierto?, el macrismo como la otra diáspora, digamos, ¿no? Y usó la palabra binarios, o sea, nos hemos constituido como la fuerza binaria para quedarse, la verdadera fuerza binaria. Ese fue más o menos su relato, que también se puede tener en cuenta, porque este panorama, por ejemplo, que Juntos por el Cambio tenga el 40.5%, es prácticamente lo que sucedió, bueno, un poco más, en el año 2015. Recordarás que sacaron un 50 y, no recuerdo bien si era 52 puntos y algo, o 53 y algo, pero estuvieron por ahí en Juntos por el Cambio. Esto viene a ratificarlos como la fuerza opositora. Mirá, en Salta yo lo que estoy viendo es que Juntos por el Cambio, que para nosotros no fue una sorpresa, digamos que Zapata termina encabezando la lista, eso lo presumíamos que podía ocurrir. Creo que Zapata justamente tiene como característica que sintetiza, y lo hizo en campaña, y lo hace con lo que decís vos que expresó esta mañana, la grieta y un lado de la grieta, y que va a ser su estrategia de ahora en más. En Salta, ¿cuál es la situación? Tal vez él no lo dijo así, pero es lo que yo veo y creo que varios analistas coinciden, que el problema, que puede ser ventaja, todo depende cómo lo manejes, cómo hagas la campaña, de Juntos por el Cambio, más, plus, lo que sea, en Salta, ahora encabezado por Zapata, está en un espacio en los cuales compiten otros 2 candidatos, Durán Cornejo, porque digamos que Durán Cornejo, además lo expresa claramente en las entrevistas, es una persona que estuvo
y estará, si llega a ser diputado nacional, muy cerca de Juntos por el Cambio. Y el otro es Felipe Biela, esta unión de Salta Independiente y PRS. Si vos sumás a los dos ayer sumaron unos 22, 23 puntos, sí, lo cual es mucho. Hay que ver qué pasa y la tendencia que va a tener Zapata, y calculo yo toda la lista de Juntos por el Cambio en Salta, va a ser eso de ponerse, como dijo Zapata, vamos a frenar al kirchnerismo en la Cámara de Diputados. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Y qué va a pasar en el electorado? Lo que va a procurar es que parte de los que eligieron ayer o votaron, porque no eligieron nada, votaron, claro, dieron su apoyo a Durán Cornejo y a Biela, digan, che, pero yo lo tendré que votar en noviembre de nuevo a Durán Cornejo o a Biela, y vos fijate que en el escrutinio provisorio final y en el definitivo en Salta va a terminar ganando el Frente de Todos, por muy poquitito. Que en realidad no gana, la suma da eso. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo viene la mano? A Durán Cornejo, con los datos de anoche, si fuera una elección real, le faltan unos 15.000 votos para que sea 1, 1 y 1. El que piensa dos veces dice, ¿lo voy a volver a votar a Durán Cornejo o lo voto a Zapata? Pues si yo lo voto a Durán Cornejo y no le alcanza, van a entrar 2 legisladores del Frente de Todos y uno de Juntos por el Cambio. Si yo cambio mi voto, y ahí se va a ver qué es lo que pasa, si pasa lo mismo que elecciones anteriores, que las supuestas terceras vías, más allá que se diga, bueno, yo defiendo un proyecto de Salta, la salteñidad y todo eso, si ese discurso no sirve para que Zapata, con ese discurso polarizador, diga, señores, acá o entran 2 de nosotros y uno de ellos, o ustedes mandan el voto a otro lado, no lo va a decir directamente, y entran 2 de ellos y uno de nosotros. Por otro lado, hay que ver qué pasa con el partido Felicidad, que no hizo mala elección, un partido muy nuevo, muy pequeño, pero más o menos por coincidencia le puede sacar un poco de voto a lo que sería el Frente de Todos. Hay que ver cómo metabolizan ellos una candidatura Estrada-Caletti, que es lo que no metabolizaban bien antes, por eso salen solos, y puede pasar en noviembre. Y tal vez algunos sectores de la izquierda que siguen en juego, pero digamos el núcleo más duro permanecerá ahí. Entonces lo que nos podemos tal vez encontrar en noviembre, que algunas de estas terceras, cuartas, quintas fuerzas políticas que quedarán en juego, salvo el MAS, que no llegó ni siquiera a ser piso, cómo el electorado de ayer va a actuar en noviembre. Creo que vamos a tener una disputa muy polarizada, más aún viendo lo que es el perfil del cabeza de lista de Juntos por el Cambio. No así lo que pasa en el Frente de Todos, que me parece que el discurso, por lo menos hasta ahora, salvo que lo cambie, de Emiliano Estrada, es más bien conciliador. Si vos observás, es la campaña menos oficialista a nivel nacional, de lo que sería el Frente de Todos en distintas jurisdicciones. Sí, pero que apunta a lo que la gente necesita, ¿no? Es que se centre en la economía regional, que se centre en la falta de trabajo, que haya propuestas para apoyar a las pymes a nivel regional. Yo creo que un poco más todo el aparato del Estado por parte de Gustavo Sáenz, el gobernador, es lo que ha hecho que tenga este apoyo, ¿no? Igualmente Zapata, porque si te pones a ver la foto del diario El Tribuno, lo dice claramente. O sea, ¿quién apoya a Zapata? Un peronista que es el ex gobernador Juan Carlos Romero, o sea, en esa melange extraña. Bueno, por ahí también se dice, la mayoría de los candidatos
el mismo sponsor. Sí, Durán Cornejo. Bueno, Durán Cornejo. Juan Carlos Romero está detrás de varios candidatos. Durán Cornejo es una persona que hizo carrera política junto a Juan Carlos Romero. Y Emiliano Estrada, muy vinculado, no tanto al gobierno de Urtubey, sino, sí, al gobierno porque fue ministro. Sí, fue llevado ahí por el penúltimo jefe de gabinete de Urtubey, que fue Fernando Yarade, un hombre muy cercano a Juan Carlos Romero durante mucho tiempo. De hecho, surge de ahí. Yarade surge el romerismo. Digamos, es de la generación Golden Boy de los Golden Boy, tal cual. Apadrinado por Luis Adolfo Saravia y por Torres. En ese caso, Gustavo, te darás cuenta que cierra perfecto, no hay ninguna contradicción. Olmedo, Juan Carlos Romero, no te digo, para mañana esa es prueba y diálogo obligado hacia Zapata y hacia Emiliano Estrada sobre qué decimos de nuestra historia y nuestros amigos. Te digo, a mí no me sorprende, ¿no? Yo me reía hoy cuando Zapata decía, vamos a traer nuevamente los valores, ¿no? Y yo decía, ¿pero de qué habla este hombre? O sea, yo no lo entrevistaba, ni hubiera preguntado, ¿de qué valores me estás hablando? O sea, ¿de los valores del libre mercado? ¿De qué me está hablando? O sea, de la meritocracia. ¿Y qué pasa con la otra parte de la política, digamos, con el otro arco político? Y los otros, ¿no? Pequeños, por ejemplo, la izquierda y etcétera, ¿no tienen valores? O sea, yo me río cuando en las campañas surge esto, ¿no? O sea, como que está el dueño, el hiperpoderoso dueño, la hipérbole de valores viene de un solo sector. Y el otro es como que carece de valores. Yo creo que la campaña de los dos grandes frentes va a jugar a la polarización, porque es el negocio de ambos. Claro. Es el negocio de ambos. Totalmente. Y en Salta lo que juegan es, de acuerdo a las cartas que se mostraron anoche, o las puntitas de las cartas, que puede quebrarse esa tendencia de los últimos años en intermedia, en que se elegía 1-1-1. Claro. 1-1-1. Sí. Hace 4 años fue así. Sí. Ahora no. La posibilidad muy clara es que sean 2 y 1. ¿Para quién el 2? ¿Para quién el 1? Muchachos, a polarizar. Yo creo que esa va a ser la indicación. Está bien. Ya Zapata lo está haciendo. Sí. Estrada no lo veo en eso. Habrá que ver cómo evoluciona la campaña. Gustavo, sé que es muy anticipado, ¿no? Pero esto también, de alguna manera, en muy pequeña medida, porque lamentablemente falta muchísimo para el 2023, pero de alguna manera también actualmente marca el rumbo de la política. ¿Vos cómo lo ves si tenés que hacer una especie de futurología en un juego, ¿no? Porque esto es como imposible, digamos. No, un juego de rol. En un juego. Sí, un juego, porque la verdad que puede pasar cualquier cosa en 2 años, ¿no? Y la política es tan dinámica que realmente puede pasar cualquier cosa, pero bueno. La realidad es dinámica. Es muy dinámico. Pero vos, ¿cómo lo ves? ¿Vos crees que esto va a quedar como, por decirlo de alguna manera, como un bifrentismo acá en Salta, ¿no? Fundamentalmente. O sea, donde participen estos dos frentes, como hablabas de polarizar, que participen estos dos frentes como que los jugadores principales, digamos. Yo creo que sí. Y me parece que en estos momentos hay una situación algo incómoda del propio gobernador Sáenz, ¿no? Sí. El gobernador Sáenz de alguna manera jugó poniendo un pie, tiene 2 piernas, ¿no? Sí, tiene un arreglo con y puso una pierna que tal vez la que más mostró es la pierna hacia Durán Cornejo, pero me parece que esa pierna puede correrse para otro lado y recordar que estuvo en Cambiemos en su momento. Romper acuerdos, digamos.
pero Claro. puede ser, los gobernadores empiezan, ¿no? Los gobernadores aparentemente vienen de fábrica con un GPS incluido, que más o menos los va llevando a A recalculando, donde está el ¿no? poder, digamos. Y La la búsqueda del otra poder. la otra pierna estaba junto al actual gobierno nacional y en esta asociación Partido Justicialista Frente de Todos, que también internamente va a tener que verse cómo actúa Claro. hacia futuro, ¿no? Sí, sí. Compleja la situación, compleja en ese Sí, sentido. sí, porque además, digamos, ¿no? Que suponete, una muy buena elección de la lista que encabeza Emiliano Estrada le puede llegar a arruinar el asado futuro a muchos. Ujú. ¿Eh? Claro. Emiliano Estrada tiene 35 años, hay muchos más 50 con ciertas expectativas y que por ahí no estarían dispuestos, ¿no? A que un sub 40 lidere algo hacia futuro y que esa situación lo puede poner en, digamos, en ser una figura que se consolide para más adelante. La política también tiene ese tipo de cosas. Sí, Yo creo que una totalmente. gran incógnita va a ser qué va a pasar con el gobernador, pero con lo que pasó ayer, yo creo que va a tender a una polarización y a un replanteo tal vez del mapa de la política salteña, donde el gobernador, que si bien demostró, ¿no? en los últimos años tener una gran habilidad en ese sentido, no nos queda en claro cómo va a quedar. Perfecto. Nicolás, vos tenías Vos una... fijate que el discurso de la elección provincial sobre la salteñidad, sobre reproducir algo similar a lo que pasó en Córdoba, en esta elección no funcionó. En Córdoba es distinto. En Córdoba, Juntos por el Cambio hizo muy buena elección, pero el segundo indiscutible fue la lista que responde al cordobesismo. Y tercero lejos, y más o menos, si hace la lectura, el Frente de Todos de Córdoba sacó un poco más del 10% de los votos, lo similar a que sacó Unidos por Salta acá. Entonces no es lo mismo. No, evidentemente no. Otra realidad. Discúlpame, Gustavo. Nicolás, vos querías hacerle una última pregunta a Gustavo porque estamos casi al cierre, ya pasaditos. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Qué decís? Hola, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Te estaba escuchando. Yo creo que con respecto a los diputados, me parece que ya está marcando 2 y 1, porque Zapata está con los que tiene, con el 30% que tiene, ya está colocando 2 diputados, porque está doblando al tercero, que sería Biela, tiene un 10. Es decir, esto es digamos, una reflexión, digamos. En segundo lugar, me parece que ayer se empezó a marcar el 2023. Sí. Hay un crecimiento de la derecha salteña, porque ahora sí están divididos en la elección de noviembre. Pero hacia el 23, si vos sumás todos los sectores que de alguna manera se insertan en la derecha salteña, o sea, el 50. Suma más del 54%. Claro. Es decir, yo no veo por dónde puede crecer el frente hacia el 23, el Frente de Todos. Guaymá, por ejemplo, que le dio hasta ahora 51.000 votos, la tercera parte, dicen. Si Guaymá no hubiera salido, ¿cómo contenías vos esos votos? ¿A dónde hubieran ido esos votos? En esta dispersión que vive Salta, ¿no? Entonces, más lo que vos dijiste de felicidad, aún así no alcanza hacia el 23. Yo creo, porque y más, me parece que ayer vuelve a aparecer la figura de Olmedo. Porque Olmedo es paradojal, digamos. Fue una especie de Juan Bautista de las derechas, argentina incluso, porque salió un momento en que el auge era del kirchnerismo, del keynesianismo, pero hoy es tiempo de él, ¿no? Su contexto
es un llamado a una candidatura a gobernador. Y ahí sí veo lo que vos estás reflexionando sobre una peligrosidad para Sáenz. Sí. Hacia el 23, hacia una posibilidad de reelección, si él no abre el juego, si no hace otra alianza con otros sectores, me refiero al gobernador, se le va a poner difícil hacia el 23. ¿Vos no lo ves así? Sí, absolutamente. Es más, vos sabés que el análisis previo que lo conversaba con otros colegas en la semana, sí. Que decíamos, ¿no? El eje principal del análisis es qué pasaba en los dos grandes frentes, con dos situaciones que se planteaban. Una que era más fuerte en Frente Juntos por el Cambio y que se dio, y que era la dificultad en esta elección de candidatos, de los candidatos oficiales, de las conducciones de los dos principales partidos políticos, el PRO y la UCR. El PRO intervenido y la UCR, cuyo presidente es Miguel Nani, uno de los pocos partidos que tiene cierta práctica interna de elección de autoridades. ¿Por qué? Porque ellos apoyaban la lista Liendo Saravia, con, bueno, todos hemos interpretado, con sugerencias algo marcadas desde la cúpula nacional, ¿no? En un acuerdo que tiene ya varios años, que decía que la lista de diputados nacionales cada 2 años tenía que ser encabezada en una oportunidad por la UCR, en la siguiente por candidato del PRO. Después UCR, después PRO, se está cumpliendo eso. Esta es la banca que la deja Martín Grande, quien fue colocado por el PRO a instancia de Marcos Peña hace 4 años, y a instancia de Patricia Bullrich aparece Inés Liendo como candidata, en algo que sorprendió, pero que sorprendió más aún no lo que ellos interpretaban que era una candidatura disruptiva, sino que era la candidatura de alguien que ninguno, ni siquiera de nosotros conocíamos, y que tenía muy corto tiempo para instalarla. Y la presunción era de qué pasa con las listas que se presentaron a último momento y no sin problemas internos, si es que le generaban algún daño a esta conducción. Y yo creo que sí. Ustedes fíjense la cantidad de votos que obtuvo Nicolás Avellaneda, fue una sorpresa para nosotros, con bastante pocos recursos o medianos recursos, que pueden venir de la ayuda de la interna del mismo PRO intervenido y que responde también al gobierno provincial, porque es funcionario del gobierno provincial, y también la participación de Chiván como el díscolo radical, que eso es normal en el radicalismo, ya está en su ADN. Pero ¿qué ocurrió definitivamente? Que la lista oficial pro-UCR no salió primera. Va a participar, tiene posibilidades y trabajan por el 2-1 y si le sale. ¿Quién ganó? Zapata. No ganó Zapata. Ahora cambia de cómo Olmedo puede ir a Buenos Aires sin ser legislador ni nada y hablar con las autoridades del PRO y la UCR. Disculpen, ¿no? Pero nosotros que le dimos el plus a Juntos por el Cambio, miren lo que acercamos. Los votos esos son nuestros. Claro. Y será nuestra lista. Ustedes iban juntos en otra lista, tenían sus problemas internos, así que coincido con vos, Nicolás, y la posición que ahora tiene Alfredo Olmedo, al menos como negociador dentro de la política, lo pone a él y a Juntos por el Cambio, ya en conjunto, en una situación particular. Y es cierto, y ahí tenemos que ver cómo va a actuar el gobernador. El gobernador con su salteñidad, no sé si no tiene que recalcular el camino hacia el 2023. Si es la salteñidad o si el camino al 2023 tiene que ser otra cosa y tal vez vuelva a tomar contacto con exfuncionarios de Macri con los que hizo muy buena relación cuando fue intendente hasta que fue electo gobernador.